Te damos la bienvenida al podcast de Redesim, donde tendremos invitados para compartir experiencias del fabuloso mundo de la simulación en ciencias de la salud. Hola, bienvenidos al podcast número 4 de la Red de Educadores en Simulación Redesim. Soy Alba Brenda Daniel Guerrero, miembro del equipo de Redesim de la Facultad de Medicina de la UNAM. En este podcast tenemos a dos invitados que son expertos en simulación. Y para mí es un placer presentarlos. Primero me gustaría mencionar a Vinisa Zamudio, quien es ingeniera química con maestría en dirección industrial y diplomado en educación basada en simulación. Actualmente es jefa de sección en el Centro de Simulación Médica en la Unidad de Simulación de Posgrado de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina UNAM. Y el doctor Edgar Herrera, quien es médico cirujano, egresado de la Universidad Anáhuac, educador en simulación certificado con Fellow de la Academia de la Sociedad Internacional de Simulación en Salud. Actualmente presidente de la Sociedad Mexicana de Simulación en Ciencias de la Salud. Además, académico y coordinador del Centro de Simulación Médica Anáhuac, México, de la Universidad Anáhuac. Así que bueno, pues bienvenidos. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación para participar en este podcast. Gracias por la invitación. Sí, al contrario, gracias por tener la iniciativa de ir compartiendo y haciendo estos vínculos para toda la comunidad de simulación. Muchas gracias. Me gustaría compartirles a todas las personas que nos ven o escuchan que el tema de hoy es uso de simuladores en la educación de los profesionales de la salud. Y comenzamos si están de acuerdo. Por favor. Adelante. Muy bien. Hablando del tema, hay una cuestión muy importante que podríamos comentar, ¿no? Que es, ¿qué significa un simulador? ¿Cómo lo llamamos? ¿Qué términos, qué glosarios podemos consultar para concretar esta definición? Fíjate que a lo mejor podríamos tomar como muchas definiciones de los diccionarios de la SSH, de la sociedad, etcétera, etcétera, pero a lo mejor como este podcast lo escuchan desde las personas que apenas estamos iniciando con el área de simulación o con el centro de simulación, a lo mejor me gustaría a mí hacerlo como en la forma informal y a lo mejor ya el doctor nos corregirá y ampliará el término, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de un simulador, estamos hablando de cualquier dispositivo, llámese maniquí, computadora, algún biológico, algún entrenador de tarea, algún equipo, que por mencionar algunos, me quedo corta con todos estos ejemplos, que reproducen o que imitan un aspecto de la realidad que nos permite establecer un ambiente o una situación en la que encontramos determinados sistemas y en el particular caso, bueno, de los que estamos hablando de las ciencias de la salud. ¿O usted qué opina, doctor? ¿Cómo nos podría ampliar esta definición a lo mejor? Creo Hacerla un que poco más hiciste clara. una extraordinaria reseña de las tres definiciones generales que existen en los diccionarios americanos, europeos, y todavía no termino de traducir el asiático, pero estoy seguro que va por ahí también la definición de esto, de lo que significa un simulador, y pues en general la idea es esa, ¿no? De cualquier cosa, no tiene, o sea, cosa, persona o aparato que realmente representa algo con lo cual queremos nosotros enseñar, preparar, mejorar las habilidades clínicas de una persona. Entonces, quitarnos de la cabeza que un simulador a veces tiene que ser un aparato como un robot o una situación electrónica. Simplemente recordemos, yo creo que todos los que estamos en el área de la salud, con lo que primero empezamos fue enséñame a inyectar, y el primer simulador que usamos fue una naranja. Entonces, técnicamente desde una naranja hasta un simulador de cirugía robótica súper avanzado a distancia de alta fidelidad, todos esos, lo que hay en medio, esos son un simulador. Sí, muchas gracias. Fíjense que justamente hay algo que igual me gustaría que comentáramos y son las características que pueden tener los simuladores, ¿no? Porque tenemos desde cosas muy básicas hasta cosas muy complejas. Entonces, ¿qué características consideran o saben que tienen los simuladores? Si me permites, vamos a empezar. Ahora voy a empezar yo. Claro.
La característica más importante que debemos de buscar a la hora de, o sea, para poder definir algo como un simulador es que realmente, como el nombre lo dice, simule lo que se supone que nosotros queremos hacer. Regreso al ejemplo de la naranja. Yo lo sé, una naranja, una fruta, pues es para comértela. Pero si tú lo que quieres practicar, enseñar es cómo se siente funcionar un músculo, la naranja funciona bastante bien para simular, emular lo que es la sensación áptica, la sensación de presión a la hora de funcionar un músculo. Si nosotros estuviéramos en un nivel mucho más avanzado, oye, pues yo estoy con médicos especialistas que necesitan tratar una complicación grave durante una anestesia, pues obviamente van a necesitar buscar un aparato que parezca verdaderamente un paciente, que transmita esa sensación de que esto es un paciente de verdad, que anatómicamente y fisiológicamente se comporte como un paciente de veras y que pueda yo obtener un aprendizaje de esto. Sí, y claro, a lo mejor no siempre vamos a necesitar que los simuladores tengan las mismas características, ¿no? Dependería de lo que nosotros queremos que los alumnos aprendan, ya sea del pregrado o del posgrado. Muy bien. Y bueno, esto también me lleva a una siguiente pregunta. ¿Qué ventajas tiene el uso de simuladores en educación médica en comparación con otros recursos o estrategias en la enseñanza de los profesionales de la salud? Claro, bueno, ventajas muchísimas, ¿no? No por algo en los últimos años, en las últimas décadas, la simulación ha sido no solamente una herramienta educativa, sino la herramienta educativa, ¿no? Muchísimas ventajas. Yo creo que si igual empezamos a enlistarlas, pues bueno, nos vamos a llevar la mitad del podcast en decir las ventajas. Que quede claro, también hay desventajas y a lo mejor también las trataremos más adelante, pero una de las ventajas principales es lo concerniente a la seguridad del paciente, ¿no? No solo en temas éticos, sino que también usamos el aprendizaje en el error, en la parte de la simulación. Entonces, cuando estamos hablando de eso, imagínate como las bondades que tiene el hacer estas prácticas y el acortar estas curvas de aprendizaje en un simulador y no propiamente en un paciente, ¿no? No sabemos que no es lo mismo y que no va a sustituir, pero sí va a acortar estas curvas de aprendizaje. Entonces, los simuladores nos permiten justamente entrenar en diversas actividades, ¿no? En el caso, por ejemplo, en esta pandemia, ¿no? Cuando a lo mejor muchos de los residentes o muchos de los alumnos, los campos clínicos se fueron limitando o se fueron enfocando en diversas cuestiones y no en toda la amplitud de la formación de ciencias de la salud. Nos ayuda cuando no hay pacientes o, por ejemplo, en el caso específico de posgrado, pues bueno, a lo mejor ciertas patologías y casos que no los vemos. Recuerdo hace como unos 5 o 6 años, uno de los primeros cursos de anestesio que nosotros tuvimos, se trató un escenario de hipertermia maligna, y justamente era como su incidencia era como de 1 en 65,000, una cosa así. Recuerden que no soy médico, entonces tenía una incidencia muy pequeña. Entonces tuvimos este curso y no pasaron ni 10 días cuando los residentes de anestesiología que tomaron este curso, en las retroalimentaciones que nosotros pedimos, justamente fue de: híjole, esto me ayudó porque se me presentó el paciente, obviamente esto no lo vimos en pregrado, obviamente esto estoy en... el curso era para tercer año de anestesio, pero obviamente no lo hemos visto en los años previos. Entonces, eso es como una de las ventajas del uso de los simuladores. Así es. Creo que completando también lo que comentó ahorita Vinicia, es principalmente el poder tener control sobre lo que nosotros queremos enseñar y, como ella comenta, la seguridad, no nada más del médico, sino también de los mismos pacientes, el promover todas estas cuestiones de actitudes positivas que debemos de tener todos al momento de tratar a un paciente. Y creo que la otra gran ventaja que tiene es, como comenta ella, realmente cuando nosotros queremos enseñarle algo a nuestros estudiantes desde todos los niveles, desde que apenas quieren empezar la licenciatura hasta los que ya tiene varios años que salieron y que de vez en cuando nunca es malo retomar a veces las bases que se nos olvidan, el tener esa gran variedad de opciones en tan poco tiempo, a un bajo costo, pero creo que lo más importante, como comentó Vinicia, la cuestión de seguridad del que lo está haciendo y de los pacientes para poderlo poner en práctica.
Sí, porque el uso de los simuladores también nos permite que los participantes repitan la habilidad las veces que sea necesario. O sea, si para uno con dos, a lo mejor exploraciones ginecológicas es suficiente, perfecto. Pero también habrá los Uy. participantes que entonces nos da esa ventaja, esa bondad del simulador, ¿no? El poder hacer uso cuantas veces sean necesarias. Sí, muchas veces nos enfocamos como a la seguridad del paciente, ¿no? Y es muy, muy importante, pero también es la seguridad de quien lo hace, del alumno, porque también pues hay que ser conscientes de que la protección del médico, de cualquier profesional de la salud es importante, ¿no? Ya cuando estamos en la práctica Ujú. clínica. Y muy bien, muchísimas gracias por su respuesta, la verdad está muy, muy nutritiva en este aspecto. Vámonos con el siguiente punto que tenemos preparado. Y es, aunque sabemos que la simulación no es como el único recurso, ¿no? El uso de simuladores, ¿qué consejos nos pueden dar los dos que son expertos en este tema para adquirir un simulador? O sea, ¿qué debo saber antes de lanzarme a comprar uno? Aquí, si me permites, yo creo que el consejo más importante de todos los que les podría dar acerca de la adquisición de un simulador es, primero, tener claro qué es lo que quieres hacer. Primero, tener claro en el sentido de qué quieres hacer, cuál es el objetivo y a quién va dirigidas las actividades de tu programa de simulación, de tu laboratorio de simulación o de lo que tú quieres desarrollar en tu programa de simulación. Al tener claramente definido esos objetivos, ese público, esos alcances que tú quieres lograr, entonces es cuando ya te puedes empezar a ir a buscar a lo mejor opciones para poder comprar un simulador. Desafortunadamente, estoy seguro que no es la excepción. Esto no ha sido nada más en México, lo he escuchado de mucha gente en todo el planeta Tierra. Muchas veces el grave problema que tenemos es alguna persona con muy buenas intenciones, este, quiso verse muy novedoso o le ofertaron algo por las circunstancias que haya sido. El primero que llegó al programa de simulación no fue o un educador o una persona encargada de un programa académico, sino más bien un vendedor o un diseñador. Y entonces de repente hacen inversiones multimillonarias de equipos, de instalaciones y cosas que son increíbles, son muy bonitas. Pero esto de la simulación y la educación médica es ahora sí como igual que la ropa. Aunque yo sé que puedo ir a una tienda y tener muchos sacos de caballero para poderlos utilizar y que se supone que pues cualquier persona podría utilizarlas, realmente todos somos de diferentes tallas, de diferentes ocasiones, diferentes cosas, y no se le va a ver igual el saco a la persona A que a la persona B, y obviamente se puede meter en más problemas por comprar algo que no le queda. Entonces, creo que mi consejo sería principalmente, antes de siquiera abrir una página, un catálogo, pedirle a un vendedor que nos visite, ten claro qué quieres hacer, a quién lo vas a dirigir, qué es lo que quieres lograr, cuáles son tus alcances, tus límites y tu plan de desarrollo a mediano plazo. Es muy importante lo que comenta el doctor del plan a mediano plazo, porque luego también, imagínense que ya pasamos el primer paso de decidir y de tener los objetivos claros y de ya estar verificando qué simuladores vamos a adquirir. Ahora viene también la parte de, bueno, esos simuladores no van a funcionar solos, ¿no? A lo mejor van a requerir mantenimiento preventivo, van a requerir mantenimientos correctivos y como me gusta comparar un poquito como los simuladores con las cuestiones de los automóviles, ¿no? Tampoco soy muy ducha en los automóviles, pero por ejemplo, cuando tú compras un auto, pues bueno, lo tienes que adecuar y tienes que hacer, le tienes que sacar seguro y lo de la gasolina. Entonces, igual en los simuladores vas a tener que comprar refacciones. Si, por ejemplo, algunos simuladores de entrenadores de tarea, que a lo mejor va a ser la crico, y entonces le tienes que estar cambiando la pielecita o le tienes que estar cambiando la parte interna para poder representar la sensación de cuando insertan la aguja. Estas cuestiones también son importantes que las tomen en consideración, ¿no? Que a lo mejor también los simuladores, igual que los videojuegos, ¿no? A lo mejor tú puedes comprar la consola, pero si quieres, por ejemplo, específicamente en el caso de la paroscopía, bueno, si tú quieres un módulo de gineco y si tú quieres un módulo de bariatría o si tú quieres un módulo, bueno, también hay que ser como muy claros y leer como esas pequeñas letritas que nos van marcando las pautas de que si queremos un Ferrari,
si lo vamos a realmente utilizar o lo vamos a estar usando con los topes de la ciudad, ¿no? Entonces sí hay que tener como la relación de costo-beneficio bastante clara. Sí, también considerar que, bueno, tienen una vida útil. Entonces, también tenemos que ver la población, como dice el doctor Herrera, ¿no? Si a lo mejor no es lo mismo los simuladores o el equipo que vas a utilizar para una plantilla de a lo mejor 100, 200 participantes, cuando ya tienes miles, cuando ya estás hablando de 10, 12,000 residentes, ¿no? Entonces tienes que ver muy bien y hacer esas planeaciones y visualizar un poco mucho dentro de 5 años, qué actualizaciones vas a tener que hacer, qué problemitas se pueden tener, ¿no? También se vale hacer como la parte que la mayoría de los centros hacemos, que es el scouting, el previo, el saber qué están haciendo los demás, qué les está funcionando, porque bueno, por ejemplo, esto de la vida útil, empresas muy raras son las que realmente te dicen, bueno, tu simulador te va a alcanzar a lo mejor para 2 tricos, o para 5, o para 10, ¿no? Pero son muy pocas las que te dan justamente esa utilidad, ¿no? Y ya sabes los bemoles, ¿no? De si lo utilizas de acuerdo a el manual ¿cómo se llama? Del equipo, ¿no? Y entonces así tienes que imaginarte que das compresiones, imaginarte que son las profundidades adecuadas. Entonces sí hay que tener como mucho detenimiento también en el servicio y en la atención que vas a tener con estos simuladores. Complementando con estas ideas que es acerca de lo mismo, y creo que es una cuestión importante, sobre todo para, ahora sí que no repitan los errores que los que llevamos un poquito más de tiempo y bastantes dolores de cabeza hemos sufrido con estas situaciones. No creo que haya así como todo de que es que todo es malo, todo es bueno de la marca X, Y o Z. Creo que hay de todo en esta vida, en todas las marcas, en todas las compañías de cosas muy buenas, cosas muy malas. Pero como comenta Vinisa, y haciendo la analogía de los carros, me quiero comprar el Ferrari porque es padrísimo, es deportivo, está increíble, es lo máximo de lo máximo, está bellísimo ese auto. Pero si lo vas a usar para cargar papas, pues mejor cómprate una camioneta. Y la otra cuestión es, aparte de el educador en simulación o el coordinador del programa de simulación que esté revisando todo esto, o después de tener una idea clara de qué quiere hacer, cómo lo va a hacer y cómo va a estar así esta cuestión, preguntarle y consultarlo, aunque no sean expertos en el área de simulación, a los profesores que van a ser los usuarios finales de estas cosas. Muchas veces en la mente de uno como educador en simulación dices, es que yo lo vi en Europa, en Estados Unidos, en Asia, y es lo máximo de la vida y funciona muy bonito. Pero a la hora que lo ponemos con nuestros queridos maestros que van a ser los usuarios finales, y si no están convencidos de que lo van a hacer, así sea el mejor aparato probado y de verdad muy bueno, no va a funcionar. Tiene que ser una decisión en equipo, pero principalmente tomando en cuenta en la experiencia que tengo en mi centro y en lo que he escuchado es tener clarísimo qué necesitas hacer, con quién se lo vas a poner, cuál es tu plan a mediano o largo plazo y preséntaselo a todo tu equipo. Y si todos están de acuerdo en ese canal, seguramente vas a disfrutar la naranja para inyectar y va a funcionar muy bien, o el super simulador avanzado robótico de última generación. Muy completa, ¿eh? Muy completa la información que nos están brindando. Creo que a los amigos, compañeros que tengan intenciones de comprar simuladores se van a fijar mucho en estas recomendaciones, ¿no? Y creo que para agregar o complementar un poco lo que ya mencionaron ambos, que es muy importante, también tendríamos que hacer un plan para entrenar tal vez a los que los van a ocupar, ¿no? A los instructores, a los educadores, a esas personas que van a estar con la responsabilidad del equipo para aumentar a lo mejor la vida útil o simplemente cuidarla, ¿no? Que es algo importante, sobre todo, por ejemplo, en nuestro caso que manejamos pues miles y miles de alumnos, ¿no? Y a lo mejor no todos pasan al mismo tiempo, pero que sí en algún momento van a pasar pues, en las manos de ellos. Y bueno, esto me lleva a otra pregunta, es que todas van ligadas, ¿eh? Y es que, bueno, justamente en esta área de los simuladores sabemos que hay pues avances tecnológicos constantes, ¿no? Y justamente en los últimos años pues se han detonado muchas de estas innovaciones
que bueno, a mí me gustaría que nos comentaran a todos nosotros qué piensan al respecto, qué nos pueden comentar acerca de estos avances que han surgido en los últimos años. No sé, Vinisa, si quieres. Con Luego mucho tú. gusto, si quieres, empiezo ahora yo. Adelante. Mira, eh, creo que cuando uno revisa precisamente esta cuestión de simulación, vamos a ver de que no es nada más de unos 15, 20 años para atrás, o sea, ya existe desde hace muchísimos años. Realmente, de verdad, haciendo ya investigación así ya de cómo se utiliza y cómo se ha enseñado la salud en el mundo, vamos a ver que desde que un ser humano le quiso enseñar a otro cómo atenderlo y cómo mejorar su atención, existió alguna especie de simulador o cosa primitiva para poderlo ir haciendo. Y obviamente conforme va avanzando la tecnología, avanzan las cuestiones de simulación. Considero yo de que la tecnología obviamente nos permite hacer cada vez más realistas algunas de las cosas que nosotros necesitamos para nuestros participantes y que nos implica un poco menos de esfuerzo, de imaginación o de modificaciones para poderlo lograr con algunos de los equipos con los que contamos. Pero lo más importante, como tú lo comentabas, es el factor humano. Realmente un aparato podemos apretar un botoncito y puede funcionar para emular alguna cuestión de un paciente, pero más bien depende del ser humano que está detrás del funcionamiento de estos aparatos que pueda aprovecharse realmente todas esas ventajas. Y haciendo la analogía con los automóviles, incluso si yo me comprara ahorita un superdeportivo de $1 millón, es lo más probable que apenas lo saque en la esquina, me voy a estrellar en la esquina porque no voy a poder controlar esa máquina si no tengo la preparación necesaria y voy a destruir un auto carísimo y me puedo morir en el camino. Igual con los aparatos de simulación. No porque acaba de salir apenas hace 2 minutos al mercado significa que va a ser lo mejor o lo más adecuado para mi programa. Realmente, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Qué tan preparado estoy yo? ¿Qué tan preparado está mi personal? Y si es de verdad algo que me va a resolver los problemas o me va a generar más problemas. Creo que todo el mundo nos hemos enfrentado de repente comprando una computadora nueva, una tele nueva o algo y que es que esta es la de última generación, sales bien feliz y, oye, pero ¿cómo le hago para conectarlo a mi tele? Ah, pero compre este cable. Ah, bueno, sí está bien. Oye, pero ¿cómo le hago para ponerle esto? Ah, compre el adaptador de, híjole, así como que, oye, entonces esto creo que, o sea, está muy padre, pero no me está resolviendo, me está generando todavía más problemas y no lo puedo ni siquiera usar donde yo trabajo porque ni siquiera el lugar donde trabajo puedo conectarla. Entonces, creo que tenemos que pensar de esa manera, de que la tecnología nos ayuda a que fuera más fácil siempre y cuando tú sepas qué es lo que quieres y estás preparado para utilizarlo. Sí, claro, hay que evitar tener como los elefantes blancos, ¿no? Si de por sí sabemos que la simulación es, o algunos, o la mayoría de los equipos son costosos de inversión inicial y de mantenimiento, ¿no? Pero es importante saber cómo explotarlos al máximo, ¿no? Dependiendo. Eh, Algo que siempre lo hemos manejado mucho también en la UNAM es que, bueno, para la simulación, o sea, tenemos la imaginación, ¿no? Y a lo mejor está muy padre los simuladores que acaban de salir, pero realmente los presupuestos, no he escuchado un solo centro de simulación que diga, no, yo tengo el presupuesto yo le pido la carta a los reyes y me la duplican, ¿no? No he escuchado ningún centro o área de simulación que tenga ese presupuesto. Entonces, la mayoría estamos con esos, contando, viviendo para qué, cuál va a ser la inversión y que realmente sea una inversión. Pero justamente la parte de la tecnología es no siempre, no se vayan con la pinta, no siempre el simulador más costoso o el simulador, el que acaba de salir, es el mejor para mis objetivos. Eso ya lo repitió el doctor Herrera y totalmente de acuerdo. O sea, todo lo que pasa en un centro de simulación, llámese adquisición de simuladores, capacitación del personal, incluso la contratación del personal, todas las estructuras debe de ir enfocada a los objetivos y eso no lo tenemos que olvidar, ¿no? Entonces, igual con las televisiones, retomando el tema, a lo mejor, bueno, pues ya tienes o ya salió lo de 5K. Ya tienes televisores que te aguantan el 5K. Bueno, sí, pero por ejemplo, en nuestro país,
En México, ¿cuántas canales tenemos que ni siquiera llegan al 4K, ¿no? Entonces, depende mucho de los objetivos, ¿no? Afortunadamente, en la tecnología sí tenemos una herramienta, sí tenemos como ese apoyo donde ir creciendo o donde ir partiendo, ¿no? Ya sabemos que la tecnología va avanzando, pero si uno como millennial apenas está en alguno de las redes sociales y cuestiones que a lo mejor los simuladores, la parte holográfica y todo es como de, wow, existe y sí lo puedo hacer, etcétera, etcétera. Cuando ya vemos ahorita simuladores de ultra alta, no, bueno, no es cierto, de ultra alta fidelidad, ¿no? Donde ya tenemos como estos entornos que son casi representaciones virtuales hiperrealistas, ¿no? Donde te pones tus lentes y ya tienes todo tú, ya sea tu consultorio, ya sea tu quirófano, y tú puedes tener la interacción con más personas. Entonces, sí es una herramienta que hay que saber aprovechar, ¿no? Ahorita, por ejemplo, temas de pandemia, ¿no? Cuando estamos utilizando videoconferencias, estamos utilizando podcast, nos estamos acercando demasiado o ya hacemos como el uso de la tecnología hasta sin pensar, ¿no? Justamente eso es lo que debemos de ir como aprovechando. Y transformando, ¿no? Porque, o sea, creo que todos sabemos que un simulador no va a asegurar el aprendizaje de los alumnos, sino que lo va a asegurar el mismo estudiante y quien se lo facilite. Pero además, ahorita mencionando lo de la pandemia, a mí me gustaría que con base en su experiencia, lo que han visto, lo que han vivido, ¿no? Nos compartan cómo se ha transformado este uso de simuladores en la educación médica, porque vaya, muchos de nosotros podemos estar a lo mejor pensando que lo que hacemos es adecuado, pero si no nos adaptamos al momento actual en el que estamos viviendo, como es, por ejemplo, la pandemia muy importante ahorita en nuestro caso, que tuvimos que cambiar procesos, tuvimos que cambiar estrategias, modos de enseñanza, vaya, cómo esto se ha transformado, pero ahora enfocado en los simuladores. Creo que aquí lo que tenemos que volver a retomar es uno de los principios básicos de la simulación, que es promover la seguridad. Y la seguridad principalmente de todas las personas a las cuales nosotros les queremos enseñar, y la seguridad también de los profesores, instructores y demás hacia nuestros estudiantes, sobre todo en estos tiempos de la pandemia. Como comenta Inisa, pues ahorita afortunadamente hemos tenido un desarrollo impresionante en todo lo que son plataformas digitales, sobre todo para poder preparar y introducir a muchos chicos acerca de algunas dinámicas que tenemos que seguir con los pacientes. Para muchos de las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, si no saben mucho de lo que estoy hablando, imagínense básicamente un videojuego. ¿Ok? Pregúntale a sus hijos si eso, por ejemplo, Call of Duty o cosas de esas. Imagínense una cosa así, pero de doctores. Entonces, realmente, si ustedes han visto a sus hijos, sobrinos, o ustedes mismos, no se hagan, yo también tengo uno de esos, han jugado una cosa de estas, pues realmente no es de que yo salga con un arma a matar gente a la calle, pero realmente hace que uno comprenda cómo funciona un sistema, cómo va funcionando un entorno y cuáles son algunas de las opciones que se van teniendo. Creo que eso ha sido una de las áreas que mayor desarrollo ha tenido y que afortunadamente nos han ayudado no a reemplazar lo que se tiene que aprender en un hospital o con pacientes, pero sí a introducirlos y a que no se atrasen en ese avance de adquisición de conocimientos. Y para los médicos que están más avanzados, evidentemente estoy hablando ahorita primero de chicos de pregrado, chicos que apenas van empezando la carrera, que apenas están empezando sus primeros semestres, pero ya para los que están un poco más grandes o que ya prácticamente están en una especialidad, la simulación pues va a ser, y ahorita ha sido un auge impresionante el que nos han estado pidiendo en varios lugares, hospitales y demás, porque sabemos nosotros de que está muy limitado el acceso precisamente a los hospitales para todos nuestros estudiantes. Entonces tenemos que buscar con el uso de la simulación estas herramientas, pero nuevamente no tanto los aparatos, sino las personas que están detrás de los aparatos y todo esto, estrategias que ayuden a emular estas situaciones y que la gente adquiera estas experiencias de aprendizaje clínico y de retroalimentación y de poder razonar las cosas que están pasando en un entorno, en lo que pues podremos hasta cierto punto retomar la normalidad y poder otra vez llevar a nuestros participantes a los hospitales de una manera segura para que sigan aprendiendo con
con sus pacientes. No sé si gustes agregar algo más, Vinisa. Creo que lo has resumido perfectamente, ¿no? En la parte de educación, la parte de la simulación ha sido una respuesta a este gran reto que hemos enfrentado no solamente como institución educativa, ¿no? Sino como una sociedad, como países, como a nivel global, ¿no? Nos hemos enfrentado a esta pandemia y creo que la simulación ha dado sus batallas y ha dado, ahora sí, buena respuesta a cuestiones desde las capacitaciones propias de todo lo que es el manejo del COVID, la prevención, ¿no? Ustedes sabrán, ¿no? Tengo en la escuela de mis sobrinos, están utilizando justo, y son escuincles, o sea, de 5, 7 años, no sé, primaria, donde están utilizando como las actividades lúdicas a través de todas las plataformas para hacerles conciencia, ¿no? Entonces, si desde chiquito, bueno, pues ya no nos vamos a el personal de salud, ¿no? La parte de enfermería, la parte de medicina, fisioterapia, todas estas disciplinas que se están viendo mermadas por las condiciones tan restrictivas que tienen. Y bueno, pues la simulación ha sido una parte bastante importante para poder dar frente a todas estas cuestiones, ¿no? En la parte de educación, pues bueno, o sea, escucho muchos ejemplos de, por ejemplo, en pregrado, ¿no? Que se les mandan los kits de suturas a los participantes y entonces ellos se van grabando, suben a las plataformas y ellos reciben el feedback para poder, pues no atrasarse, ¿no? Porque vamos continuando, ¿no? El mundo no se ha detenido ni se ha puesto en un stand-by, ¿no? Y entonces eso sí nos ha permitido dar un poco más de avance y no quedarnos tan rezagados en esas cuestiones educativas y formativas. Y solo para terminar este comentario acerca de la pandemia y la simulación, creo que estarán ustedes de acuerdo conmigo de que de las pocas cosas buenas que podríamos decir que nos trajo la pandemia, ha sido la oportunidad de abrir las puertas a todas las personas en todos lados de México y del mundo que nos dedicamos a la educación médica para conocer más de todos nosotros. Creo que en ninguna otra época había existido esta apertura y poder con esa facilidad de estar en contacto todos con todos y poder conocer de las experiencias y sobre todo empezar a trabajar como lo están haciendo ahorita ustedes a través de este podcast, por ejemplo, para poder empezar a conocernos mejor y para que no sea nada más un beneficio para nuestros estudiantes, sino como docentes, aprender más. Y creo que todos los que nos dedicamos a esta cuestión de educación médica, en este año hemos acudido a más congresos, a más pláticas, a más talleres, a más actividades académicas que en cualquier otra época. Creo que de las pocas cosas buenas que podríamos decir que trajo la pandemia y hacia el área de la simulación ha sido esto. Claro, nos ha revolucionado, ¿eh? Sí, la simulación ya era algo que estaba con gran velocidad. Creo que ahorita con la pandemia fue exponencial el crecimiento y el apoyo que se ha tenido, ¿no? Todas estas sinergias que comenta el doctor en la parte de posgrado, pues bueno, tener la simulación Avatar con España, todas estas cuestiones creo que nos ha revolucionado, definitivamente. Sí, finalmente estos espacios son justamente para compartir, ¿no? Creo que podemos llegar a muchos colaboradores que, y bueno, todos nos vamos a estar nutriendo, finalmente nunca vamos a terminar de aprender y eso es algo que nosotros también seguimos aplicando, ¿no? Tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros alumnos, de asegurar las habilidades, pero también no nada más es para ellos este camino largo, ¿no? Sino también para los educadores y todas aquellas personas interesadas en el tema de la simulación, que créanme, les va a encantar una vez que entren en ella, ¿no? Aquí Vinisa y Edgar van a poder, pues, también darnos su punto de vista al respecto en este punto, pero yo creo que una vez que estás dentro ya difícilmente te sales, justamente porque te llama la atención y tú mismo buscas aprender, ¿no? Y todas las plataformas, todos los recursos que se han generado con la pandemia nos han permitido un aprendizaje que a lo mejor ha sido, si no lo podemos filtrar, puede ser a lo mejor también agobiante, por así decirlo, pero que creo que nosotros mismos podremos recomendar, aconsejar y hacer llegar la mejor información a nuestros compañeros, ¿no? Que eso también es algo importante.
Y bueno, no sé si quieran agregar algo más, doctor Edgar, ingeniera Vinisa, y si no, vamos a dar el cierre de este podcast. Eso es todo por el día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado y claro, que hayan sido muy útiles todos estos puntos que hemos revisado el día de hoy. Recuerden que nos pueden encontrar en redes como redesim.unam.mx. Muchísimas gracias, ingeniera Vinisa. Muchísimas gracias, doctor Herrera. Y a todos aquellos que nos acompañan en este reto de la simulación, que estuvieron con nosotros escuchando o viendo este podcast número 4. Y pues que tengan un excelente día. Hasta el próximo podcast. Muchas gracias por la invitación. Cuídense mucho. Hasta luego. Muchas gracias.